Las corrientes filosóficas. Las corrientes filosóficas son las distintas agrupaciones de filósofos que se reúnen y definen según las características comunes y opiniones compartidas sobre filosofía. Las corrientes filosóficas se han formado con la finalidad de compartir y discutir diversos razonamientos lógicos y métodos sobre conceptos abstractos relacionados con la humanidad y el contexto que nos rodea. Por ello, cada una de las corrientes filosóficas que existen responde a una época, un hecho histórico o surge la necesidad de expresar contrariedad u oposición a una lógica en particular. Estas son algunas de las más sobresalientes. Escepticismo. El escepticismo es una corriente filosófica que define que lo importante es la felicidad del espíritu, la paz interior. Por tanto, expone que no se debe pretender alcanzar los conocimientos absolutos, ya que ni la razón ni los sentidos son fiables. Es decir, el individuo no debe apegarse a ninguna opinión, en especial porque éstas son cambiantes en el tiempo. El fundador del escepticismo fue Pirrón de Lis, junto a sus seguidores aproximadamente en el siglo III a.C. Idealismo. El idealismo es una corriente que se caracteriza por interpretar el mundo como algo dual. De esta manera se accede a las ideas a través del conocimiento y de la sensibilidad. El idealismo sostiene que la realidad es subjetiva, es decir, se fundamenta en la forma o idea. El idealismo se contrapone al realismo. De estas corrientes han surgido otras ramificaciones como el idealismo objetivo, el idealismo subjetivo y el idealismo trascendental. Se considera a Platón como el padre del idealismo y le siguieron Descartes, Hegel, Fichte y Kant. Dogmatismo. El dogmatismo es una corriente que da por supuesto la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. En esta corriente, el conocimiento es la capacidad que posee el individuo para interpretar la realidad. Su principal exponente fue Tales de Militeo. Realismo. El realismo es una corriente filosófica cuya posición es reconocer que la realidad percibe a través de la experiencia para poder ser entendida en sí misma. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino fueron sus principales exponentes. Es decir, la verdad es la realidad tal como es. Por ello, está conformada por formas universales que son reconocidas por todos los individuos. Los objetos tienen una existencia independiente del ser. Esta corriente filosófica se opone al idealismo. Empirismo. El empirismo es la corriente filosófica que se contrapone al racionalismo. Se basa en el conocimiento y la formación de ideas. Se fundamenta, justifica y sostiene de la experiencia sensible, es decir, la experiencia es la base de todo conocimiento. El empirismo aparece en la Edad Moderna, entre el siglo XVII y siglo XVIII, y sus principales exponentes fueron John Locke y Dave Hume. Racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que resalta a la razón como la fuente de conocimiento, en tanto se opone al empirismo, es decir, los individuos poseen un conocimiento e ideas anteriores e independientes a la experiencia. René Descartes fue el principal exponente del racionalismo en el siglo XVII. Sin embargo, en la antigua Grecia Platón ya hacía mención a esto, y más tarde lo hicieron San Agustín, entre otros. Criticismo. Se conoce como criticismo a la teoría del conocimiento propuesta por Immanuel Kant, la cual consiste en indagar dónde están los límites del conocimiento. La propuesta de Kant se basa en que cuando se genera un conocimiento, este trae conocimientos o elementos que son anteriores al resultado de la investigación. Es una teoría que propone estudiar la forma de conocimientos anteriores que han hecho posible el conocimiento nuevo, es decir, busca una respuesta a la forma por la cual se llega al conocimiento final. Positivismo. El positivismo es una corriente filosófica propuesta por el pensador Augusto Comte y John Stuart Mill a principios del siglo XIX. El positivismo se basa en la idea de centrarse en la ciencia objetiva y las leyes de investigación. Para los positivistas, el conocimiento auténtico se obtiene a través del conocimiento científico, que a su vez surge de las teorías del método científico, sobre las cuales deben analizarse las actividades filosóficas y científicas, partiendo de hechos reales. Existencialismo. El existencialismo se refiere a la existencia como algo equiparable a la realidad.
Es una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX. Sus exponentes fueron Jean-Paul Sartre y Albert Camus, entre otros. Para los existencialistas, la existencia de la vida precede su esencia. Esta corriente busca el significado metafísico del ser humano. Marxismo. El marxismo es un conjunto de teorías, ideas y conceptos que poseen un fondo ideológico, político y económico que deriva de las propuestas y doctrinas formuladas por Karl Marx y Friedrich Engels. Por tanto, es una corriente filosófica que ha sido empleada en base de ideología como el comunismo y el socialismo.